Imagínate esto. Estás metiendo la mano en el armario sin pensar en nada en particular, tal vez buscando una chaqueta y ahí está, plantada justo ahí, en la pared. 8 patas, múltiples ojos, completamente inmóvil, pero de alguna manera dando la clarísima impresión de que está a punto de moverse. Tu mano se retira de un tirón antes de que tu cerebro haya terminado de procesar lo que está viendo. Tus pulsaciones se disparan. Algunas personas se quedan paralizadas, algunas personas gritan, algunas personas salen de la habitación, cierran la puerta con fuerza y simplemente dan por perdido lo que sea que hubiera en ese armario. Se acabó, ya no son tus cosas. La araña se las puede quedar. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? La araña tiene más o menos el tamaño de una uva, pesa menos que un clip. Es, en todos los aspectos medibles, una amenaza menor para tu seguridad física que la silla en la que estás sentado. Y sin embargo, algo en tu cerebro la está tratando como un peligro real e inmediato que requiere una respuesta de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo específico de criatura es capaz de desencadenar una reacción de alarma fisiológica en más o menos del 30 al 50% de la población humana? ¿Por qué el miedo a los payasos, a las escaleras mecánicas o a hablar en público, cosas que de hecho han hecho daño a la gente, se sienten de alguna manera más opcionales, más vergonzosos, más evidentemente aprendidos, mientras que una araña en la esquina de una habitación produce una respuesta que se siente antigua, involuntaria y completamente fuera de tu control consciente? ¿Por qué la aracnofobia es una de las fobias más comunes en el mundo? Tan común que simplemente la aceptamos como una característica normal de la psicología humana. La respuesta resulta que no es sencilla. Es una historia compleja, antigua y que aún se debate, que involucra la evolución de los primates, la arquitectura del cerebro, el problema de los escorpiones. Un experimento fascinante realizado con bebés de 6 meses. Un hombre que dejó de tener miedo a las arañas porque unos cirujanos le extirparon parte del cerebro, y un bucle de retroalimentación cultural tan poderoso que ha estado reforzando este miedo durante literalmente miles de años. Al final de todo esto entenderás exactamente por qué tu cerebro hace lo que hace cuando aparece esa araña. Probablemente no les tendrás menos miedo, pero al menos sabrás el por qué. Empecemos con la pregunta que suena sencilla, pero no lo es. ¿El miedo a las arañas es algo con lo que nacemos o algo que aprendemos? Durante mucho tiempo, la respuesta honesta era que probablemente fuera un poco de ambas cosas y no estábamos totalmente seguros de la proporción. Pero en el año 2017, los investigadores del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas en Leipzig realizaron un experimento que cambió el debate significativamente. Reunieron a un grupo de bebés de 6 meses, bebés tan pequeños que aún no habían aprendido a andar, no habían estado expuestos a casi nada y desde luego no habían visto un documental de naturaleza ni habían leído un solo libro de Harry Potter en el que un ejército de arañas gigantes persigue a unos niños por el bosque. Estos bebés habían tenido, bajo cualquier punto de vista razonable, prácticamente 0 oportunidades de aprender que las arañas daban miedo. Los investigadores mostraron a estos bebés imágenes de arañas y serpientes junto a imágenes de flores y peces del mismo tamaño, y midieron la dilatación de las pupilas de los bebés en respuesta a cada imagen. La dilatación de las pupilas es una respuesta fisiológica involuntaria controlada por el sistema nervioso. Ocurre cuando el cuerpo detecta algo que registra como importante o potencialmente amenazante, y ocurre sin ninguna intervención de la mente consciente. Tú no puedes decidir dilatar tus pupilas. Simplemente ocurre. Las pupilas de los bebés se dilataron significativamente más al mirar a las arañas y a las serpientes que al mirar a las flores o a los peces. 6 meses de edad, ninguna exposición cultural, ningún cuento de miedo, ninguna película, ningún hermano mayor señalando a las arañas y gritando, ningún padre retrocediendo asustado. La respuesta de estrés ya estaba ahí, ya se estaba disparando, ya venía de serie. Los investigadores concluyeron que el miedo a las arañas y a las serpientes tiene, al menos en parte, un origen evolutivo, incrustado en el sistema nervioso antes de que la experiencia haya tenido alguna oportunidad de darle forma. Y un detalle crucial es que los bebés no muestran esta misma respuesta automática ante rinocerontes, osos o cocodrilos.
Animales que son, bajo cualquier medida objetiva, físicamente más peligrosos para un humano adulto que una araña. Esos grandes depredadores no activan la misma alarma innata, solo las arañas y las serpientes. Y la razón por la que los investigadores creen que esto es así resulta profundamente interesante. La convivencia de las arañas venenosas con nuestros antepasados primates se remonta entre 40 y 60 millones de años. Eso es muchísimo tiempo. Tiempo suficiente para que la selección natural haya construido un sistema de detección dedicado exactamente a este tipo de amenaza directamente en el sistema nervioso, a un nivel que precede al aprendizaje consciente. Esto es lo que realmente está pasando en tu cerebro cuando ves una araña, porque el mecanismo es genuinamente fascinante y también resulta algo inquietante pensar en ello. La información visual de tus ojos llega primero al tálamo, la estación de relevo central del cerebro. De ahí pasa a la corteza visual para su procesamiento completo. Esa es la ruta normal, consciente y racional. Tarda un poco de tiempo, pero hay otra ruta, un camino más rápido y primitivo que va directamente desde el tálamo hasta la amígdala, esquivando la corteza visual casi por completo. A esto a veces se le llama la ruta inferior y procesa los estímulos relacionados con amenazas, antes incluso de que tu mente racional los haya visto con claridad. Lo que esto significa en la práctica es que tu amígdala, el centro del cerebro que detecta amenazas y procesa el miedo, ya está haciendo sonar su alarma antes de que hayas identificado de forma consciente lo que estás mirando. Tu mano ya se está retirando, tus pulsaciones ya están subiendo. La respuesta emocional ya se ha puesto en marcha y luego, una fracción de segundo más tarde, tu corteza visual termina de procesar y entrega la información. Es una araña en la pared. Y en ese momento a tu mente racional se le entrega una respuesta de miedo que ya está totalmente activada y tiene que averiguar qué hacer con ella. Por eso, decirle a alguien con aracnofobia que simplemente sea racional al respecto resulta tan espectacularmente inútil. La parte racional de su cerebro no es la parte que vio primero a la araña. Para cuando el pensamiento racional está disponible, la respuesta emocional ya está en marcha. La mente consciente está intentando alcanzar un sistema que ya había hecho su evaluación y había comenzado su respuesta antes de que la persona supiera siquiera lo que estaba mirando. ¿Qué hace que las arañas sean tan particularmente efectivas a la hora de activar este sistema? Los investigadores han identificado varias características. Múltiples ojos. Las arañas tienen hasta 8, dispuestos en patrones que varían según la especie. Y el sistema visual aparentemente ha sido afinado durante millones de años para encontrar este patrón bastante perturbador. 8 patas en lugar de 6, lo que sitúa a las arañas fuera del molde de insecto que el cerebro parece utilizar para las criaturas pequeñas normales. El movimiento, impredecible, de velocidad variable, capaz de acelerar repentinamente, pareciendo cambiar de dirección sin razón aparente. No puedes predecir hacia dónde va una araña. Esa imprevisibilidad es genuinamente amenazante para un sistema de detección de amenazas, porque las cosas impredecibles son más difíciles de esquivar. Y la propia estructura de su cuerpo, compacto, denso, capaz de meterse en espacios pequeños, capaz de aparecer de repente y sin avisar en lugares donde no esperabas mirar. Hay una teoría que añade otra capa a todo esto, y es una que los investigadores están tomando cada vez más en serio. La hipótesis del escorpión. La idea es que el miedo humano a las arañas podría no haber sido originalmente un miedo a las arañas en absoluto. Podría haber empezado como un miedo a los escorpiones y luego haberse transferido a todo el grupo de criaturas que comparten el mismo diseño básico de cuerpo. 8 patas, cuerpo compacto, sin antenas, pertenecientes a la clase de los arácnidos. Los escorpiones son genuina y gravemente peligrosos. Hay aproximadamente 1,5 millones de picaduras de escorpión en todo el mundo cada año, lo que provoca alrededor de 2.600 muertes. Varias especies tienen un veneno lo bastante potente como para matar a un adulto sano en cuestión de horas. Son rápidos, son sigilosos, se esconden en los zapatos, en la ropa de cama, en la ropa de vestir, y han estado conviviendo con los humanos y los primates prehumanos en África y Oriente Medio durante decenas de millones de años. Un estudio del año 2021 pidió a más de 300 participantes que calificaran ejemplares vivos de 62 especies diferentes de artrópodos en escalas de miedo, asco y belleza.
Las arañas y los escorpiones, ambos arácnidos, ambos quelicerados, fueron agrupados constantemente por los participantes como las criaturas que producían más miedo y asco, formando un bloque percibido como distinto al de los insectos, cangrejos y otros artrópodos. La hipótesis que surgió de esta y otras investigaciones similares es que el molde de amenaza original que evolucionó podría haber sido el diseño corporal de los quelicerados en general, con los escorpiones como el motor principal. Las arañas, al compartir bastantes de las mismas características visuales, la silueta de 8 patas, el aspecto sin antenas, el cuerpo compacto, básicamente heredaron el miedo que los escorpiones se habían ganado, y con mucha razón, a lo largo de millones de años de matar cosas de verdad. Lo que significa, si esta teoría es correcta, que una parte importante de la aracnofobia moderna es, evolutivamente hablando, un caso de identidad equivocada. Tu cerebro ve una araña y la asocia con el patrón de la categoría de quelicerado peligroso, porque esa categoría se construyó en torno a los escorpiones. Y da la casualidad de que las arañas encajan en el mismo perfil. La araña de andar por casa que está en tu baño casi con total seguridad no podría hacerte ningún daño, pero se parece lo suficiente a la cosa que sí podría hacértelo como para que la alarma salte de todos modos. Un falso positivo. El precio de equivocarse al revés, de no temer a algo que en realidad sí era un escorpión, era la muerte. Así que la evolución mantuvo el gatillo fácil incluso cuando se dispara ante cosas que no se lo merecen. Ahora hablemos del asco, porque el miedo no es lo único que ocurre aquí, y la diferencia importa. Cuando la gente se encuentra con arañas, la respuesta no es puramente de miedo. La adrenalina, la activación de lucha o huida, el impulso de salir corriendo. Las investigaciones demuestran que para muchas personas un componente importante de lo que sienten es asco. Y el asco es un sistema emocional completamente separado, procesado por circuitos neuronales distintos, principalmente la ínsula en lugar de la amígdala, y con una función evolutiva completamente diferente. El asco es el sistema de prevención de la contaminación. Evolucionó para mantenerte alejado de las cosas que podrían hacerte enfermar. Comida podrida, heces, parásitos, vectores de enfermedades, la expresión física del asco, arrugar la nariz, apartarse, esa sensación de náusea. Todo ello está diseñado para minimizar tu contacto con cosas que portan patógenos. Y las arañas, viviendo en las grietas y rincones oscuros de las antiguas viviendas humanas, arrastrándose por la comida, apareciendo en las superficies donde se preparaban los alimentos, ¿podrían haber sido legítimamente vectores de contaminación o podrían haberse encontrado cerca de cosas genuinamente contaminadas? El psicólogo Graham Davy demostró que el asco que la gente siente hacia las arañas se correlaciona estadísticamente con el asco que se siente hacia las ratas, las cucarachas y los caracoles. Todas ellas criaturas históricamente asociadas con enfermedades y contaminación. Esto no es una coincidencia. Puede que el sistema del asco se haya enganchado a las arañas no puramente por el peligro del veneno, sino por su asociación con espacios oscuros, húmedos y potencialmente contaminados. Así que es posible que tu aracnofobia en realidad esté ejecutando dos antiguos sistemas de alarma diferentes de forma simultánea. El sistema del miedo diciendo que esta cosa podría hacerte daño y el sistema del asco diciendo que esta cosa podría contaminarte. Esa activación por doble canal es parte de la razón por la que la sensación es tan abrumadora y por la que es tan difícil usar la razón para salir de ella. Aquí es donde la cosa se complica un poco más. La aracnofobia no está distribuida de manera equitativa por todas las culturas humanas. Si el miedo fuera puramente innato, puramente genético, puramente grabado a fuego por la evolución, sería de esperar que se vieran tasas e intensidades de miedo a las arañas relativamente consistentes en todas las poblaciones humanas del mundo. Pero eso no es exactamente lo que nos encontramos. La aracnofobia parece ser significativamente más frecuente y más severa en las culturas occidentales, particularmente en las de origen europeo, que en algunas otras. En algunas culturas, las arañas se consideran buenos presagios, en otras son una fuente de alimento. Las tarántulas fritas son una auténtica delicia en zonas de Camboya y en zonas de Sudamérica. La idea de estar aterrorizado por algo que te podrías comer tan tranquilamente a la hora del almuerzo no es universal. ¿Qué nos dice esto? Que, aunque la predisposición evolutiva, la preparación neuronal para desarrollar un miedo a las arañas de forma rápida y fuerte puede ser algo ampliamente compartido por toda la especie,
La materialización real de una aracnofobia total parece requerir un entorno cultural que refuerce y amplifique esa predisposición. Y la cultura occidental lleva miles de años haciendo exactamente eso con una constancia asombrosa. La serpiente en el jardín del Edén, Medusa con su pelo hecho de serpientes. Mitos antiguos de docenas de culturas que representan a criaturas parecidas a arañas como agentes de peligro, trampas mortales y muerte. Luego la imprenta. Luego los libros ilustrados. Luego el cine. Luego ella araña en El Señor de los Anillos, Aragog en Harry Potter. Cada película de terror que ha utilizado alguna vez a una araña para conseguir el máximo impacto, cada documental de naturaleza grabado en primer plano macro para recalcar exactamente cuántos ojos, pelos y articulaciones de las patas entran en juego. La cultura lleva décadas dirigiendo una campaña de amplificación del miedo a las arañas, y resulta que esto es extremadamente efectivo cuando el cerebro ya viene preprogramado para asociar a las arañas con una amenaza. La hipótesis de la preparación en psicología describe esto de forma precisa. Ciertos miedos no vienen preinstalados de la misma manera que viene preinstalado un programa de ordenador. En su lugar, ciertos caminos neuronales están preparados, listos para saltar, preparados, necesitando solo un estímulo mínimo para activarse y requiriendo una evidencia contraria prolongada para extinguirse. A un niño no le tiene que picar una araña para desarrollar aracnofobia. Solo necesita ver a uno de sus padres reaccionar una sola vez con miedo o asco visible y el camino predispuesto se dispara. La asociación se forma de forma inmediata, profunda y es notablemente resistente a ser desaprendida. Un niño que ve a su padre reaccionar con el mismo miedo a una flor no desarrolla antrofobia ni de lejos a la misma velocidad. El sistema está específicamente preparado para el molde de la araña de una forma que simplemente no lo está para la mayoría de las demás cosas. Hay una historia sobre el miedo a las arañas que es casi demasiado concreta para ser cierta, pero es real y aparece en la literatura científica. En 2014, la aracnofobia de un hombre fue curada de forma involuntaria durante una operación de cerebro. Los médicos le extirparon un trozo de tejido del lado izquierdo de su amígdala, específicamente para tratar convulsiones causadas por una enfermedad llamada sarcoidosis. La operación sirvió para su propósito original, pero pasó algo más. El miedo a las arañas que el paciente padecía desde hacía mucho tiempo desapareció por completo. No se redujo, no se controló, desapareció. En su lugar apareció algo más parecido a la fascinación, donde antes había estado el miedo. Ahora había curiosidad. Al eliminar a la amígdala del circuito, el sistema de alarma para esa categoría específica de amenaza se fue con ella. Esta es una confirmación espectacular de todo lo que sabemos sobre cómo se estructura el miedo. Vive en la amígdala. Es un circuito neuronal con una ubicación física que procesa el estímulo de la araña y genera la respuesta de miedo. Quita ese circuito, aunque sea parcialmente, y la respuesta desaparece. Esto también plantea un punto filosófico bastante interesante. Si tu terror a las arañas puede ser eliminado físicamente por un cirujano sin cambiar nada más relevante de tu personalidad o tu capacidad para sentir miedo en otros contextos, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del propio miedo? No es un rasgo de carácter, no es una evaluación racional. Es una pieza de hardware específica heredada de un antepasado primate que vivió hace 50 millones de años en un mundo en el que algunas de las cosas a las que tenía miedo realmente lo habrían matado. La buena noticia: si te encuentras entre el estimado del 30 al 50% de personas que sienten al menos alguna incomodidad cerca de las arañas, o el 3 al 6% que cumplen los requisitos para un diagnóstico de fobia clínica, es que este miedo es asombrosamente tratable. Terapia de exposición. Enfrentarse de forma gradual y sistemática al objeto temido en un contexto seguro y controlado es el tratamiento de referencia para la aracnofobia. Y los estudios muestran mejoras clínicamente significativas en más del 90% de las personas que la completan. El proceso normalmente empieza muy lejos de la araña real. Pensar en arañas, hablar de arañas, mirar dibujos de arañas, avanzando por fotografías, videos y finalmente una araña en un recipiente sellado al otro lado de la habitación para luego, al ritmo que mejor funcione, llegar a la cercanía física. La respuesta de la amígdala del cerebro no desaparece, sino que se construye un recuerdo competitivo a su lado.
Un recuerdo de seguridad que dice que este estímulo en este contexto no provoca ningún daño. Mediante la exposición repetida, el recuerdo de seguridad coge fuerza y la respuesta de miedo se vuelve manejable. En 2016, un estudio en la revista Psiquiatría Biológica descubrió que los participantes podían tocar una tarántula en cuestión de días con un protocolo específico que combinaba la exposición con el fármaco propranolol, un beta bloqueante que reduce los síntomas fisiológicos de la ansiedad durante la sesión de exposición, debilitando la reconsolidación del recuerdo del miedo. Se ha demostrado que incluso la exposición a objetos con un parecido pasajero a las arañas, como los radios de la rueda de un carro o las sillas de patas largas, reduce la sensibilidad a las arañas en algunos participantes, lo cual es alentador o profundamente gracioso, dependiendo de cómo lo mires. Los programas de realidad virtual permiten ahora a la gente empezar la exposición sin una sola araña de verdad en la habitación con unas tasas de éxito medibles. Hay una cierta ironía en todo esto sobre la que merece la pena pararse a reflexionar. Las arañas son, según la medida objetiva de casi cualquier métrica ecológica, enormemente beneficiosas para los seres humanos. Hay alrededor de 45.000 especies conocidas de arañas. De todas ellas, solo un pequeño número tiene un veneno lo suficientemente potente como para causar un daño grave a un humano adulto sano. La mayoría de las arañas que te vas a encontrar en tu casa o en tu jardín están ocupadas en el negocio de comerse cosas que sí que molestan de verdad en tu vida. Moscas, mosquitos, cucarachas, polillas. Una casa llena de arañas es, desde un punto de vista puramente pragmático, una casa con muchos menos insectos verdaderamente molestos. Las arañas producen una seda que tiene aplicaciones en medicina, ingeniería y ciencia de los materiales que los investigadores todavía solo están empezando a explotar. Los componentes del veneno de las arañas se están investigando como posibles tratamientos para trastornos neurológicos, enfermedades cardíacas y dolor crónico. Estas criaturas que te están haciendo abandonar tu armario están de casi cualquier forma medible de tu lado. Ninguna de esa información te va a ayudar cuando abras el armario y te encuentres una en la pared, porque el sistema que reacciona ante la araña no es el mismo sistema que procesa datos ecológicos o valora los matices científicos. Es un sistema mucho más antiguo, ejecutando un código viejo, haciendo un trabajo que se le asignó durante una época en la que el entorno para el que fue calibrado era muy diferente de este en el que habitas ahora. 40-60 millones de años de coexistencia con arácnidos venenosos. Un cerebro que construyó un sistema de detección dedicado y por vía rápida exclusivamente para la anatomía de las arañas. Un entorno cultural que lleva miles de años reforzando con entusiasmo ese sistema de detección. Un mecanismo del asco que añade su propia alarma separada junto a la del miedo. Y una amígdala que procesa la amenaza y lanza la respuesta antes de que el pensamiento consciente haya siquiera entrado en el edificio. Por eso te aterra la araña. No porque seas un irracional, no porque seas débil, sino porque llevas un hardware prehistórico en un mundo moderno y el hardware está haciendo exactamente aquello para lo que fue construido. Simplemente todavía no ha recibido la actualización que explica que la mayor parte de aquello a lo que teme es ahora inofensivo, y saber eso, por desgracia, no viene con un botón de apagado.